Hola, yo soy Carlos Fernández Café, autor, conferencista internacional y un eterno curioso del aprendizaje. En este podcast convierto grandes conversaciones en ideas accionables, donde cada episodio es un viaje directo a las mentes más influyentes, donde destilamos 3 ideas clave que te harán pensar, crecer y evolucionar. Si buscas inspiración con propósito y herramientas que realmente transformen, este es tu espacio. Bienvenido a las 3 principales. ¿Qué se necesita realmente para que un emprendedor pueda escalar su negocio, su idea y levantar inversión en Latinoamérica? Mi nombre es Carlos Fernández, @Café del Éxito en todas las redes, y en este episodio de las 3 principales converso con Federico Torres, un líder en tecnología y negocios con más de 15 años de experiencia en empresas tech de la región. Federico ha creado, escalado y lanzado negocios de e-commerce y plataformas en múltiples países, combinando visión estratégica, desarrollo de producto y un mindset de emprendedor fuera de serie. En esta conversación tocamos temas como la mentalidad necesaria para emprender y no rendirse en el camino, qué buscan realmente los inversores antes de apostar por una startup, cómo escalar una idea sin perder el foco y lecciones de liderazgo y toma de decisiones en contextos de incertidumbre. Por lo tanto, si estás en el mundo del emprendimiento o quieres hacer una idea tangible dentro de la empresa en que estás, este episodio es una joya. Te dejo entonces con las 3 principales y Federico Torres. Bien, tenemos en las 3 principales a Federico Torres. Fede, bienvenido al podcast. Qué fino tenerte aquí. Gracias, Carlos. Igualmente, un placer estar contigo. Mira, Fede, bueno, hay muchas cosas. Tengo una tonelada de preguntas que hacerte, pero me gustaría comenzar. Además, me lo pusiste muy fácil porque está en la parte de atrás de tu habitación y es la batería y esa... ¿Te acuerdas la primera vez que tocaste batería? O sea, y si fue amor a primera vista. Sí, recuerdo perfectamente ese día. Un amigo de la infancia, Jordi Jovanovic, eh, había empezado a tocar batería y cuando lo vi tocando fue, yo tengo que aprender a hacerlo. Y de hecho él me enseñó a tocar con mi primer kit y fue extraordinario. Pues se me abrió como una parte del cerebro que no había desarrollado y que me ha llenado desde entonces. Tenía yo 14, 15 años. Desde ahí hasta ahorita es una parte como que atesoro muchísimo y que fue una parte de mi día a día. Pues yo estoy todo el tiempo tamborileando la mesa, cuando estoy escuchando la música, estoy escuchando toda la parte rítmica. Así que es un tesoro para mí. Y en algún momento sí te quisiste explorar otro instrumento, o por lo menos el canto, o nada que ver. Tú sabes que intenté con la guitarra, de hecho intenté antes que con la batería, porque este amigo mío tiene un gemelo y el gemelo tocaba guitarra. Y nada, me metí en clases y todo, y cuando empecé a tocar, me di cuenta que me dolían demasiado los dedos con las cuerdas. Y dije, no puede ser, ¿será que tengo? O sea, y segunda clase de guitarra igual, y dije, no, yo no puedo con esto. No me gusta tanto como para pasar por el sacrificio de esto. Y después empecé a tocar batería y literalmente me sangraban los dedos tocando la batería y no me importaba, me ponía como unas gasas y unos tapes y seguía tocando. Y te das cuenta que cuando te gusta algo no importa que duela. Qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que lo vamos a tocar más adelante con el tema del emprendimiento, que tú eres sinónimo para mí de esa palabra y de cómo a veces soltar o quedarnos incluso, aunque haya que ponernos bandas en las heridas, ¿no? Fede, yo recuerdo muchas líneas de tiempo en tu historia, pero ¿cuál fue el primer emprendimiento formal, así sea una cosa juvenil, así sea una cosa infantil, que tú recuerdas que tuviste? O sea, pero puedo irme algo un poco antes de formal. Y de hecho fue como el primer emprendimiento que recuerdo, tenía yo como 19 años, y tengo un gran amigo de la infancia, Eduardo Tálamo, eh, que hoy por cierto está en Audible de Amazon. Igual yo siempre fue muy emprendedor, ¿no? Y era la época como de descargar MP3 por internet y programas. No era la época, estaba recién empezando para los más entusiastas. Y él se compró una quemadora de CDs. Claro. Entonces descargaba los CDs, quemábamos ahí los programas y entonces dijimos, bueno, peguemos en las panaderías cercanas los típicos papelitos que puedes arrancar.
con el número. Sí. Y vendíamos a través de eso, teníamos un catálogo con juegos de video, de computadora, también CD llenos de música, etcétera. En esa época todavía el tema de que era ilegal la propiedad intelectual, etcétera, era demasiado temprano, todavía menos en nuestros países. Y mire, recuerdo perfectamente la primera vez que me compraron un juego, me mandaron un correo electrónico diciendo, sí, sí soy yo y quiero este juego. La dirección, llegué con mi auto, entregué los CDs y me pagaron y la ganancia era algo así como, o sea, claramente después entendimos que era ilegal eso que estábamos haciendo porque la ganancia era salvajísima. Y fue como que me entró una monedita de, wow, o sea, se puede, si puedes ganar plata haciendo algo, y no te la dio tu mamá o tu papá, eso fue como mi primera experiencia no formal, emprendedora, ¿no? Ya formalmente, bueno, un periodo donde arrancamos con ese mismo amigo, arrancamos una compañía para hacer páginas web. Estamos hablando que eso era principios, principitos del 2000, si no, 99, por ahí. Y empezamos a hacer páginas web de todo, de concesionarios de autos, de agencias turísticas. Y la verdad fue un súper aprendizaje. Yo estaba recién empezando la universidad y me tuve que aprender a programar cuando todavía no me habían dado programación en la carrera. Y fue como un súper gran aprendizaje. Y a partir de ahí, honestamente, a partir de esa experiencia, surgen todo el resto de oportunidades. Tú sabes cómo se van como entrelazando una con otra, que yo pida las otras cosas que hemos emprendido, ¿no? Mm. Y este proceso de, o sea, porque además tú siempre has estado vinculado con Internet, básicamente. O sea, por más que el CD fue como la génesis, el CD quemado, después ya páginas web, más nunca saliste de ese ecosistema y siempre has visto tus emprendimientos desde allí, ¿no? ¿Qué, qué sientes que te ha permitido mantener como esa mentalidad líquida, esa flexibilidad para ir aprendiendo en un espacio tan vertiginoso? Sí, o sea, yo te diría que al principio es sencillamente, no sé, te diría que las cosas como más tangibles, entre comillas, de emprender en Internet, como el producto como tal, el UI, toda la experiencia del usuario, interconectarte en una época temprana donde no era muy común hacer conexiones entre sistemas, o sea, que conectara el sistema de mi página con el sistema de reservaciones del cliente, ese tipo de integraciones no sé, siempre me maravillaban. Tuve como ese lado como muy techy por una parte y por otra parte también como de diseño. Me gustó, me ha gustado mucho el diseño. Yo tengo en los diferentes emprendimientos que he hecho, siempre tengo como el Figma de un lado con el UI y lo reboto con los diseñadores y siempre me meto mucho ahí. Y por el otro lado el QuickBooks o el P&L, o sea, ese rol dual siempre lo he tenido. Y te diría que lo primero es como la pasión por el producto por construir algo que los demás usen, que se sienta bien, soy de esos este, enfermos del detalle, que se sienta bien el UI que entraste, que fluyó la experiencia. Siempre me ha apasionado, yo creo que es lo que me ha metido en problemas múltiples veces, porque terminas construyendo a veces productos que tienes que antes entender si hay un mercado para ellos y si realmente la gente lo va a querer usar, más allá que a ti te parezca que es bonito y que es usable, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama justamente Enamórate de la solución y no del producto. De Va por allí, ¿no? 100%, 100%. Yo creo que es muy fácil enamorarse del producto cuando es producto de tus propias ideas. Eh, a veces cuando lo copias, normalmente cuando copias lo bueno y lo malo, pero si ya es un producto grande o un modelo de negocio ya establecido, con un playbook muy claro, bueno, estás copiando todo eso. Cuando a mí me ha pasado que por alguna razón los negocios en los que hemos entrado sí tienen elementos muy comunes con otros, pero tienen como elementos importantes de innovación. Y cuando digo innovación, no necesariamente quiero decir como algo bueno, es como algo que no se ha probado y que de pronto pues sencillamente no tiene un mercado en algunos casos o que tienes que pivotearlo fuertemente porque inicialmente a ti te hace sentido en tu cabeza, pero no se ha probado en el mercado, ¿no? Mm. Yo siempre recuerdo una,
un mensaje que me dio un profesor una vez en un curso en Harvard, que el tipo decía, una de las cosas, de las mejores cosas que le podía pasar a Apple era que Steve Jobs, más allá de sus ideas, tenía buen gusto. O sea, Ujú. esa pasión del diseño que tú dices, pero además con una mente picada en que tiene que ser rentable y el P&L tiene que dar, etcétera. Esa es una combinación que pocas veces se ve. Eh, a ti, tú intencionalmente tratas de balancearlo, o sea, sabes que de repente tienes mucho rato metido en una y tienes que pasar a la otra. Ese switch, ¿cómo lo sueles manejar? O sea, normalmente lo que pasa es que la misma dinámica del negocio te da un cachetón y te dice, epa, despierta. Por ahí, por cierto, hice un post en LinkedIn acerca de algo que me dio mucha risa, que era Tech Founder. Te acabo de ver minimizar ese to-do list de hacer el pitch de ventas, de hacer esa llamada de venta que tenías pendiente para seguir trabajando en tu UI. Obvio es muy rico crear y meterte en el producto y olvidarte un poco pues de que esto tiene que ser un negocio que tiene que funcionar. La forma como lo balanceas es con la disciplina del seguimiento, o sea, semanalmente, las horas reservadas para reunirte con el equipo, para chequear los fundamentales del negocio. Esos son momentos que pasa como como hacer ejercicio, ¿no? Que nunca quieres hacer, pero una vez que haces siempre estás contento de haberlo hecho. Así cuando revisas, bueno, el P&L, el flujo de caja, todos los los fundamentales del negocio, te sientes bien después de haberlo hecho. Y creo que la única forma es con disciplina. La otra forma es a la mala, que es que el mismo negocio te levante una bandera roja y te dice, mira, típicamente la persona que está llevando la parte financiera incluso más ahora la parte contable, administrativa, es, mira, aquí hay algo que no está funcionando bien y mejor lo solucionen. Porque típicamente la solución tiene elementos tienen que ver operativos y tienen que ver con el modelo comercial, pero también tiene que ver con el producto. Entonces, interesantemente ocurre que el crisis de pronto, ya cuando llegas a una crisis financiera del negocio o la estás anticipando, te lleva de regreso al producto, ¿no? O sea, estás perdiendo usuarios, te estás enfocando en el segmento que no es, y está bien que vayas de regreso al producto, pero que vayas de regreso buscando resolver un problema real o un objetivo real financiero del negocio, ¿no? Te quiero preguntar entonces para seguir en esa línea de tiempo, mundo de páginas web, el siguiente proyecto o empresa, ¿cuál sería? Mira, después de esa compañía, se llamaba Net2E, de páginas web, eh, fue un periodo como muy prolífero donde hicimos muchas cosas, ¿no? Hicimos una compañía que se llamaba Smart Realtor, que básicamente solucionaba el problema de las franquicias inmobiliarias, por aquellos tiempos, imagínate, tú tenías franquicias inmobiliarias globales que estaban entrando en la región, pero que los franquiciados que compraban la franquicia no tenían sistema. Entonces compraban era manual de procedimientos, manual de marca, etcétera, pero no tenían sistema. Ahí vimos una oportunidad y desarrollamos una plataforma para gestión inmobiliaria. Te creabas tu página web, publicabas en diferentes portales inmobiliarios, llevabas todo el tema de comisiones de los asesores, etcétera. Tuvimos la gran suerte de conocer a los máster franquiciados de una franquicia que se llama Coldwell Banker, que es una de las más grandes del mundo. Ese equipo de emprendedores, gente extraordinaria, eran desarrolladores inmobiliarios, compraron la franquicia. Desarrollamos el producto juntos y de hecho al final se los vendimos y terminó siendo el sistema operativo de la franquicia para varios países en la región. Ese fue una experiencia espectacular que surgió casi a la par con Tráetelo, que Tráetelo pasa a ser de hecho una experiencia de muchos años, de muchísimos aprendizajes, donde quisimos crear un marketplace cross-border, que en ese momento tú ibas a comprar en Amazon, una tienda en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, y tenías que tener un casillero internacional donde te llegaran los productos, típicamente en Miami, y nunca sabías cuánto exactamente te iba a costar, cuánto iban a ser los impuestos, obvio tenías que pagar en dólares.
y tuvimos como la idea de hacer una plataforma que te permite, un marketplace que te permitiera comprar en tu moneda, a pesar de que estás comprando afuera, que fuese en tu moneda local y que incluyera envíos, impuestos, etcétera. Y ahí lanzamos Tráetelo. Fue una experiencia increíble, crecimos muchísimo. Y esa experiencia se me vino convirtiendo en otras cosas, incluyendo el Tráetelo, un Tráetelo actual que ahorita es la plataforma de un grupo retail en el Caribe. También probablemente la única emprendimiento que no está directamente ligada a negocios de Internet fue una compañía que se llamó MTE, que la creé con mi primo, el Che, Gustavo Méndez. Y básicamente ahí lo que hacíamos era distribuir soluciones de seguridad para bases de datos enterprise. Fue una experiencia muy interesante porque a pesar que no era el desarrollo de productos, implicó negociación, construir un pipeline de ventas. El negocio al final tenías que venderle a compañías y una dinámica muy diferente a los típicos D2C que hacíamos con cualquiera de los demás negocios de e-commerce y aprendí ahí un poco a vender empresarialmente, ¿no? A reportarle a los dueños de estas marcas, estos vendors que típicamente estaban en Estados Unidos, a tener ciclos de ventas largos, a tener ventas importantes en monto, que siempre estaba acostumbrado al e-commerce, donde es el graneadito que construye el volumen. Aquí eran como, bueno, el gran negocio que cerramos, eso fue una experiencia muy bonita. Y todo eso ocurrió, Carlos, en una experiencia, en un lapso, el arranque en un lapso de 2, 3 años. Fueron como 2, 3 años muy prolíferos, como con muchas ganas de emprender. Y después fueron, no sé, unos 5, 6, 7 años como de cargar con el peso y también con los éxitos de lo que sí funcionó en ese periodo como de germinación, ¿no? Mm. Te quiero preguntar por algo que siempre me llama la atención, ¿no? Y es la diferencia que tú has visto entre ser persistente con un negocio o una idea versus ser terco con una idea. Mm. Eh, Como emprendedor, como CEO, como gente que lleva equipos, ¿hasta dónde ves cada una de esas palabras? ¿Cuándo crees que ya la persistencia, que además nos los inculcan mucho, ¿no? O sea, eso de darle hacia adelante, cumples tu sueño, tú puedes, no desistas, inténtalo, y hasta qué punto tú dices, ya, esto no va a funcionar. O sea, esa gran palabra que es soltar, yo creo que también es parte del éxito, ¿sabes? A veces nos los venden como fracaso, pero puede ser un gran acierto. O sea, esa es una pregunta eh, extraordinaria, porque todo el mundo habla de arrancar, de emprender el negocio, así que ser resistente. Por ahí había leído un comentario que había dicho el Simón Borrero el de Rappi, decía que la mayoría de los emprendimientos fracasan porque no insisten suficiente, ¿no? Y yo creo que en gran medida sí, pero, o sea, me toca una fibra donde la respuesta sería no lo sé, yo no sé cuál es no sé cuál es el punto donde sueltas. Sí creo que tiene que ver con cuando estás como emprendedor, con todo tu skin in the game y has metido tanto amor a un proyecto y tienes como tantas relaciones creadas alrededor del proyecto, tienes inversionistas que han confiado en ti, tienes gente que tiene, oye, que ha apostado su futuro profesional a lo que estás haciendo y el negocio pues está cuesta arriba o no le ves o no le encuentras el futuro, el camino. Yo creo que hay un tema ahí, dos cosas, ¿no? Se me vienen a la mente. Uno, el tema de la fe. Hay una parte del emprendedor donde cuando ya saliste de la oficina o ya pagaste los Meets o los Zooms y bueno, y te toca, yo en mi caso particular soy muy creyente, soy cristiano, católico y como esa mi energía interior surge de las ganas de emprender, la pasión por el producto y mi fe, ¿no? Y esa fe siempre pides por encontrar soluciones creativas, por buscar una fórmula, porque funcione sobre todo si te posicionas en empresas que están como en esa etapa de crisis, ¿no? De que tienen que pivotear, tienen que encontrar una fórmula. Tú pides porque surja una forma hasta milagrosa de cambiar esa realidad, ¿no? Eh, y es difícil no pedir porque siempre encuentras una fórmula, ¿no?
Entonces, cuando pides, de pronto tienes la madurez de pedir por tener el discernimiento de entender, oye, si ya no hay forma de pivotear esto, si no hay forma de encontrar un camino, entonces, oye, dame la claridad mental o dame la paz mental para darme cuenta que hasta aquí fue. Eso yo creo que es muy difícil a mí personalmente, o sea, pedir eso o apuntar a eso, me parece que amerita una madurez muy grande y como ser muy, muy frío, no me pasa así, no siempre estoy buscando una fórmula de liderarlo. Y la otra es, eh, si ves a la compañía como un ser vivo, o sea, como una organización que tiene que luchar por su supervivencia bueno, más que por su supervivencia, por crecer, por estar sana, etcétera. Pero en esos periodos complicados por su supervivencia, es difícil que la compañía no luche, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no luchar? En mi experiencia particular, oye, esas situaciones límites me ha llevado a hacer pivots de negocios que han resultado muy bien en varios casos y que han dado una vida entera y todo un capítulo nuevo, casi te diría que en un caso más grande y mejor que el capítulo anterior. Si hubieses cerrado en ese punto, no hubieses creado toda esa nueva experiencia. Entonces, yo sí creo que, que hay que agotar hasta la última gota de sudor, es lo que yo he hecho. Y en los casos donde esa no debería ser donde no es inteligente hacerlo, yo creo bueno, que hay que pedirle a Dios por la claridad mental de saber a tiempo cuándo cerrar. Creo que ayuda mucho cuando no estás solo, cuando tienes inversionistas, socios, sobre todo cuando tienen más experiencia que tú, donde más bien te dicen, de hecho, viví un caso particular de una de nuestras empresas que fue eh, el profesor Roberto Weinrup fue uno de nuestros primeros inversionistas y es un tipazo extraordinario, él y toda su familia. Trabajamos por años juntos y cuando ya el modelo no daba para más, había demasiada competencia, habíamos perdido bastante facturación y sobre todo nos habíamos desacelerado y no encontrábamos una fórmula. Él fue el primero que sacó a pesar de ser el primero que estaba, no sé, cheering y empujando y todo, fue el primero que sacó, oye, tomemos en cuenta que si nos toca hacer un cierre, hacer las previsiones, cerrar cuesta plata también. Claro, por una parte te rompe el corazón que alguien que ha estado apoyando mucho sea el primero que levante la bandera, pero también te das cuenta que viene la experiencia, ¿no? Y sobre todo, a ti como emprendedor, te entra la monedita y como que lo asimilas mejor cuando viene de alguien que sabes que es un cheerleader y que está empujando el proyecto igual que tú. Entonces es como, no me lo está diciendo alguien que no sé, que está en la comodidad no sé, de su trabajo o eso. Mira, bueno, ¿por qué no cierras eso? Porque si no te está dando. No. Es alguien que ha puesto la plata, que ha puesto el empeño, que está contigo codo a codo, pero que tiene suficiente madurez para decirte, mira, de pronto el mejor camino es tirar la toalla, ¿no? Entonces, tal vez aquí conversando, la conclusión es, bueno, pedirle a Dios claridad mental y paz mental para ver cuando efectivamente algo no da para más, pero también rodearte de gente con mucha más experiencia que te dé perspectiva, ¿no? Mm, me gusta esa combinación de algo intangible con algo mucho más también palpable, ¿no? Como es la gente que nos rodea. Fede, te quería preguntar justamente por esa parte ahora que puede ser muy incierta para gente que nos escucha, que puede ser o un emprendedor que nunca necesitaba mayor inversión en su negocio, para aquella persona que está trabajando en el mundo corporativo y esto simplemente le nutre a nivel de mentalidad, de hábitos, de entender cómo funcionan también otras industrias, y es la búsqueda de inversionistas. Ujú. ¿Cómo, primero, en qué momento, si es que se concibe una idea de las que tú has concebido, sabiendo que en algún momento hay que salir a buscar plata? Y después, ¿cómo te preparas y para qué te preparas? O sea, ¿qué sueles decir en esos primeros encuentros? Son varias preguntas en una. ¿Y qué buscas en un inversionista? Bueno, ese es todo un tema gigante. Mi experiencia ha sido levantando capital en Latinoamérica. Creo que el levantar capital en Estados Unidos es una historia, no sé, yo creo con esteroides y acelerada de todo esto.
En mi experiencia particular, te puedo decir que ha sido muy enfocada en inversionistas ángeles, inversionistas estratégicos, que al final se resume en Latinoamérica a grupos familiares, dueños de grupos retail o grupos de negocios que deciden creer en una idea e invertir, ¿no? Entonces, te diría que lo primero es que sencillamente tu sueño, tu pasión, cuando la cuentas, tengas experiencia o no tengas experiencia haciéndolo. Yo la primera vez que levanté capital no tenía absolutamente nada de experiencia, y igual lo levanté, igual no fue bien. Es que consigas, y de pronto me voy a enfocar un poquito en esa parte, en ideas en etapa temprana, y cuando le estás pitchando a tu negocio a inversionistas ángeles, ¿no? Eh, el, para los que no lo saben, bueno, un inversionista ángel es alguien que hace inversiones relativamente pequeñas comparadas a esos números gigantes que vemos en los medios de levantamiento de capital de startups, y que sencillamente es alguien que cree en tu idea y que sin demasiadas formalidades pone el dinero y pone también su conocimiento para ayudarte a que la idea nazca, ¿no? Es una etapa muy bonita del negocio porque y hacerlo con ángeles es maravilloso, porque es gente típicamente con bastante experiencia, ya ha hecho otros emprendimientos, los ha vendido, o incluso gente muy senior. En nuestro caso tenemos una compañía nueva y nuestro inversionista Ángel tiene por encima de los 60 años. Vendió su negocio grandísimo hace un par de años atrás. Y te das cuenta que sus ojos se encienden con una idea nueva como si tuviera 19 20 años, ¿no? Esa experiencia con Ángeles ha sido una experiencia que ha marcado buena parte de lo que he hecho, y en esencia es sentarte a contarle tu visión a estas personas. Algunos conectan, otros no. Los que no conectan, la mayoría te dan un buen feedback, te sirve para seguir refinando tu plan. Y los que conectan, bueno, es increíble, pues, como lo dice por concepto, es un ángel, es una... Y si estás realmente comprometido con el negocio, si pones todos tus sueños, todas tus energías en eso, gran medida de tu vida, buena parte de tu vida la estás poniendo en ese emprendimiento, y que tengas a alguien con mayor experiencia, recursos, etcétera, que te ayude a salir adelante, es algo, o sea, es un ángel, pues, al final del día, ¿no? Esa ha sido un poco mi experiencia. Luego te encuentras ángeles que no tienen nada que ver con el negocio que tú estás haciendo, ángeles que son relevantes porque conocen la industria, y ángeles que son dueños de grupos o de compañías y que son relevantes para tu negocio, y esos son los que llamas como inversionistas estratégicos. Es estratégico porque a ellos les sirve para lograr objetivos de su negocio, y también para ti porque estás llegándole de una vez a no solamente un inversionista, sino un primer cliente para tu solución o para tu servicio. Y en mi caso particular, eso ha sido como los que han marcado la mayor diferencia, ¿ok? Porque te han permitido no solo levantar el capital, sino de una vez tener insights dentro de una industria que de pronto tú no conoces a profundidad como ellos, y además son tus primeros clientes. Entonces armas tu solución con ellos, construyes el producto con ellos, y después te expandes a otras oportunidades, ¿no? Me encanta además que aclaraste desde el concepto hasta la búsqueda y qué particularmente cuál ha sido tu experiencia con este tipo de inversionistas. En el momento que cedes un pedacito de tu compañía, donde ya no estás trabajando con dinero solo tuyo, sino de otro, ¿te genera ansiedad? ¿Te genera responsabilidad? O sea, ¿cuál es el feeling de ya no rendirte cuentas a ti mismo, pues? Sí, y yo siempre lo escuché, sigo escuchando de no, que tener socios es una lata, que no, que tener que los socios. Mira, te diría que mi experiencia ha sido con los socios inversionistas, siempre ha sido salvajemente positiva. O sea, salvajemente positiva. Yo nunca, con una sola excepción, eh, no me he enfocado en levantar capital como llaman la triple F, de Friends, Family and Fools, ¿no? Eh, Sí. yo nunca he levantado Friends, Family and Fools. Eso es una gran diferencia. No es lo mismo
que hayas levantado capital con un tío y entonces eran los ahorros del tío y la compañía le fue mal. Eso, eso es un tema diferente. Hay gente que lo ha hecho y le ha ido muy bien y ha hecho a toda la familia muy próspera a partir de eso, pero creo que ahí el peso es diferente, ¿no? En nuestro caso ha sido con Ángeles que las inversiones que han hecho han sido inversiones que son manejables para, pues, para el nivel que tienen de su capacidad de inversión que tienen y nunca, más allá de, bueno, obvio, cuando el negocio necesita apretar tuercas y que tiene que funcionar mejor, etcétera, nunca hemos entrado en fases de conflictos o complicadas. Siempre ha sido más bien como algo muy necesario por lo menos para mí como emprendedor, es que tengas siempre a alguien a quien reportar. Tú te puedes perder en el bosque, encontrando fórmulas, experimentando, etcétera, pero siempre el tener que volver y saber que tienes que contarle a alguien cómo te fue, y más todavía cuando alguien que típicamente es receptivo, es curioso, es abierto, es algo muy, muy sano de hacer. Y para mí no ha sido en lo absoluto un problema. Creo que el mantener una comunicación constante y que sepas las turbulencias y los desaciertos y los aciertos que puedan ocurrir en el negocio al día es mi mayor recomendación, que no acumules temas, porque si no hablas con suficiente frecuencia, de pronto pasan muchas cosas buenas, pero al final pasa algo malo y lo malo como que cancela todas las cosas buenas que ocurrieron. Y sin embargo, si mantienes como el progreso del plan de negocio al día con los inversionistas, entonces ellos viven contigo con la historia y más importante aún, te pueden dar feedback para mejorar. Si tú levantas capital típicamente con inversionistas estratégicos, con ángeles que tengan bastante experiencia en tu medio, típicamente son personas que saben que es difícil. O sea, no estás vendiéndole pajaritos en el aire, ellos saben. De hecho, ha pasado en la mayoría de los casos que ellos saben que va a ser más difícil que lo que tú crees. Claro, y Ellos, lo tienen ellos lo claro saben. antes que tú. Ya saben que te vas a dar un golpe, ya saben que algo no va a funcionar y ya saben que va a ser y eso, y entonces, cuando lo ves así, si tú eres transparente, si muestras tu esfuerzo, si muestras los aciertos y los desaciertos a tiempo, lo que se crea es una relación de confianza extraordinaria bueno, que es la base de la posibilidad de éxito de la compañía, que son sus socios y sus dinámicas, ¿no? Mm. Te quería preguntar ahora hace poco escuchaba una entrevista de uno de los fundadores de Globo, este delivery, y él contaba de momentos donde Globo estuvo a punto de quebrar muchas veces, de que le quedaba un fondo de caja de 15 días y quemaban $1 millón al día. Era una cosa vertiginosa, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes que fue dura y que salió bien en cualquiera de estas Eh, etapas? Sí, no, total. Que fue dura y que salió bien, sí, total. Tengo de esas, tengo la de que fue súper dura y salió mal también. ¿Me puedes contar las dos? Mira, que fue dura, te puedo decir, eh, nosotros tuvimos, bueno, con Tráetelo tuvimos una experiencia, la experiencia cross-border, que fue maravillosa. Pasamos de 0 a 5 millones de dólares en menos de año y medio y éramos 4 empleados. Fue una salvajada, una salvajada. Y la compañía siguió creciendo, pero llegó a un punto donde empezó a aparecer la competencia, Amazon empezó a enviar directamente tuvimos que hacer un montón de cambios y al final del día, bueno, llegó el punto donde nosotros teníamos una nueva idea de negocio que queríamos lanzar sobre Tráetelo, ya no con la idea cross-border, sino yéndonos al hiperlocal, más bien como una especie de globo, pero muy enfocado en moda, que es una categoría donde vimos que habían buenos márgenes y un montón de problemas que el on-demand fashion podría solucionar, ¿no? Pero eso eran ideas en nuestra cabeza y había una composición accionaria y una sociedad hasta ese momento eh, ya de varios años y había gente que estaba inactiva, que no aportaba hacía mucho tiempo, gente que no estaba en posición de seguir invirtiendo, etcétera. Nosotros
salimos a buscar capital y en esencia teníamos como 60, 90 días antes de tener que cerrar, ¿no? Pero creíamos mucho en esta idea nueva. O sea, me ha pasado también que estás en una posición similar, pero no tienes una idea nueva o es totalmente distinto y no es pivotear esto, es arrancar algo nuevo, ¿no? Y pues nada, resulta que hicimos varias reuniones, todas dificilísimas para levantar capital, porque, o sea, si vas a levantar capital y tienes un runway, una pistita de 2 meses, 3 meses, es difícil, pero en nuestro caso lo logramos y la forma fue después de varias reuniones, tuvimos un gran amigo, como ocurre todo, un gran amigo, Gustavo Reyes, que fue por cierto el director de Guaira para Venezuela, la Academia Guaira de Telefónica, y además fue el CIO de Telcel, que después fue Movistar. Gustavo, yo le comenté lo que estábamos haciendo y mandó un correo y me presentó a la cabeza de un grupo retail grande del Caribe. Eso fue un viernes. Y de una me responde y me dice, hola Fede, sí, oye, felicitaciones por los logros con la compañía. Y yo en mi cabeza, bueno, los logros, pero tenemos que pivotear y necesitamos capital. Pero bueno, sí, oye, me gustaría presentarte una idea que tenemos. Me dijo, dale, perfecto. Él pensó que yo estaba en Miami porque en mi LinkedIn el negocio tenía un almacén en Miami. Me dijo, perfecto, así que yo voy a estar en Miami el lunes a las 9 de la mañana, si quieres nos vemos ahí por correo. Y entonces yo agarré y dice, ¿qué dice? Confirmado, nos vemos el lunes a las 9. Compré Y un te fuiste a pasaje, Miami. compré un pasaje a Miami, me monté en el avión, me fui, llegando compré un proyector porque el almacén no tenía para presentar el plan. Y cuento largo corto, nos sentamos, llegó. Tuvimos 2 horas y media reunidos y terminó siendo nuestro inversionista y finalmente su grupo compró nuestra compañía tiempo más tarde y fue lo que nos permitió desarrollar el nuevo modelo de negocio, bueno, que hoy existe y que tuvo un montón de pivots y de variaciones en el tiempo, pero al final del día nos abrió un capítulo nuevo extraordinario de muchísimos aprendizajes y de crecimiento y que fíjate que fue como, o sea, fue algo casi una casualidad que te conecte una persona con otra y que logres hacer el salto, ¿no? Entonces, si lo conectamos con tu pregunta de hace un rato de cuándo saber cuándo tirar la toalla y cuándo no, o sea, eso parecía Parece una señal, claro. sí, y pasó. Hay un caso que me gustaría contarte de locuras de estas y es mi señora, Carolita, es mi partner en crime en muchas cosas que hemos arrancado. Eh, y de esas locuras que uno hace por mantener vivos tus compañías y pasar por la siguiente pantalla como si fuese un juego de video. Recuerdo, nosotros en ese momento, en ese modelo cross-border, procesábamos pagos con PayPal Sí. y procesaba en múltiples países. Después creamos entidades locales y esas entidades locales recaudaban moneda local, pero inicialmente era pago con tarjeta de crédito en PayPal. Y recuerdo que tuvimos un tema de técnico con PayPal. Había mucho fraude electrónico. En esa época compraban con tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito al final eran robadas y te llegaba el fraude y era un problema porque te cobran al comercio eso. Ya la compañía tenía un volumen de ventas importante. Nosotros estábamos, pero dependíamos casi al 100% de ese procesador de pagos. Y nosotros estábamos en un evento en San Francisco. Nos llega un correo, mira, su cuenta de PayPal ha sido congelada. Todo lo que está recaudado ahí, se va a poder sacar es dentro de 6 7 8 meses. Y nada, chao. ¿Eso qué significaba para nosotros? Bueno, te trancan tus medios de pago. Había algo nuevo en ese momento, estamos hablando de eso fue hace casi 10 años. Era un temazo. En esa misma, ¿con quién hablas en PayPal? No teníamos un ejecutivo a cuenta, mandabas un correo, no te prestaban atención. Resulta que en esa feria donde estábamos, en una feria de e-commerce, que estábamos dando nosotros como speakers,
y llegamos a donde están los booths de las compañías y uno de los booths era un booth de PayPal, ofreciendo PayPal a su comercio. Y le decimos, mira, tengo un problema, no me lo vas a creer, pero le contamos y la persona como que se apiadó de nosotros y le dijo a Carolita que fue la que le preguntó realmente, le dijo, ven acá, volteó la laptop, imagínate un booth así de feria, de Un stand, soluciones, sí. se metió en el sistema, ajá, ¿cómo se llama la compañía? Ok, y nos dijo, he's the one that's fucking with your business. Entonces como que apuntó a la persona que era responsable por el tema de fraude y cumplimiento, etcétera, dentro de la organización. Y ese es el nombre, bueno, ya sabes quién es la persona, contáctalo. Y Wow, entonces, igual, ¿qué hacías? Entonces, nada, lo que hicimos fue, alquilamos un auto, nos fuimos para las oficinas de PayPal, que te lo juro que lo que hicimos fue meter en Google Maps PayPal. O sea, PayPal, dirección, y estaba como en el mismo complejo de eBay. Manejamos con nuestro auto alquilado, llegamos, y la compañía dice PayPal ahí, entramos. Te puedes imaginar que no sabíamos si esa persona estaba o ese equipo estaba ahí o en la India o quién sabe, o sea, una compañía enorme. Llegamos y comentabas, mira, estamos buscando a tal persona. ¿Y tienen cita? Entonces Carolita le dice, sí, tenemos una cita para hablar con él. Toda lanzada así, desesperada, salvando a nuestra compañía. O sea, claro, claro. este, y la persona le dice, bueno, un momento, por favor, tomamos asiento. Y dice, ven, a los 10 minutos. Em, Mira, estoy escribiendo, está de vacaciones en este instante, qué pena. Lo que voy a hacer es derivarlo con un gerente que le reporta a él para ver si los puede atender. Ah, perfecto, 10 minutos más. Mira, qué pena que no está en este momento, pero que lo van a contactar. Bueno, ok, nos fuimos con el rabo entre las piernas, como que todo salió mal, pero les dejamos nuestro teléfono y 2 horas más tarde nos repite el teléfono y era el gerente que reportaba a este señor. Mire, disculpe, qué pena que no pudo ocurrir la reunión porque la señora está de vacaciones, pero ¿en qué te puedo ayudar? Le contamos nuestra historia y nos dice, no, evidentemente la medida fue demasiado drástica, estoy viendo el récord de la compañía y eso no es el procedimiento y no debía haber ocurrido. Eh, Te estoy inscribiendo en un programa de rehabilitación global de comercios para manejar mejor el tema del fraude y básicamente nos reactivaron la cuenta. Entramos en ese programa donde aprendimos un montón de cosas para prevención del fraude y se reactivó la cuenta y fue un capítulo que quedó atrás, ¿no? Pero imagínate, mete la locura de agarrar un auto y manejar unas oficinas que ni sabes qué son. Es casi de locos, es de locos. Pero gracias a eso la compañía, bueno, eso fue, no sé, 7, 8 años antes de que pivoteara a otro modelo y justo en un pleno momento de crecimiento. O sea, al final yo creo que esas medidas como desesperadas de supervivencia, si es lo que te toca hacer, tienes que hacerlo porque muchas veces funcionan y terminan siendo lo que te hace pasar a la siguiente pantalla, ¿no? Wow, nada, increíble. Me encanta esta. Bueno, las dos historias, obviamente, hablan de mucho de lo que hemos conversado de alguna forma en este episodio. Y, y nuevamente, no dejo de lado el componente de sincronicidad, divinidad que hay en todas estas historias, porque el stand de PayPal en esta feria, que el tipo se apiade de ustedes y les dé un contacto, lo que tú dices, tomar el auto e ir y que te devuelvan la llamada, es casi probabilísticamente imposible que eso sucediera. Fe, no quiero despedir el episodio sin que nos cuentes en qué estás ahora. A mí me encanta lo que estás haciendo con tu partner in crime. Y que nos cuente qué es lo que te entusiasma en los próximos meses también de todo este proyecto. No, total. Bueno, sabes que en nuestra experiencia anterior con Tráetelo, en ese capítulo ya como app y enfocada en moda, aprendimos que de la economía en demanda se crean unas ventajas increíbles. Obvio conocemos el pedir una hamburguesa, una pizza y que te llegue en 45 minutos. Y ya hemos vivido a través de estas aplicaciones que tú puedas pedir algo que no es comida y también te llega relativamente rápido. Pero nosotros nos dimos cuenta de algo que, particularmente en la vertical de moda, con esa experiencia de Tráetelo, aprendimos que estábamos teniendo una experiencia para los que teníamos muchas marcas de moda, el grupo retail que nos compró está enfocado en moda,
estábamos entregando unos jeans o unas zapatillas en 35 minutos, 45 minutos, igual que fuera una pizza. Pero además, todo el tema de la devolución, cambio, etcétera, ocurría con una rapidez para reinsertar el producto a la tienda y que se continúe vendiendo, que era muy conveniente para el comercio y que soluciona, que tiene que ver con un problema muy grande global que son las devoluciones. La compra de moda online está rota. Son Estados Unidos, básicamente es una cultura, o sea, como ha vendido los grandes e-commerce, han vendido como la idea de, bueno, está bien, tienes dudas de tu talla, de qué pedir, de cómo va a ser el ajuste, etcétera, pues nada, pide varias y los devuelves lo que no te quedó. Y eso lo que ha creado es un hoyo enorme, que en Estados Unidos ya llega a los 819.000 millones de dólares. Ese es el tamaño de lo que pierde el e-commerce en Estados Unidos, por el problema de las devoluciones. ¿Y por qué pierdes? Bueno, porque llevar eso de regreso al almacén cuesta plata, sobre todo cuando son almacenes centralizados. Tienes que ver esa polera que devolviste porque no te quedó. Alguien tiene que verla y ver si está sucia, si está limpia, si se puede vender, si se puede reinsertar. Si en los países que tienes temporada ya no es de invierno, ya no entra en la colección, terminas descontándolos, cuesta muchísimo dinero. Pues nos surgió la idea. Estábamos Carolita y yo, los dos somos runners, y ella ya había pedido unas zapatillas para correr 3 veces. Y las 3 veces le llegaba, la tercera fue la vencida, pero le llegaban tallas que no era. Ella pensaba que era 8,5, pero le quedó un poco grande, cambió el modelo de la zapatilla, la pidió en otro, no era. Y justo estábamos pidiendo por delivery, nos llegó una pizza y ella voltea y me dice: ¿qué tal si con la misma sencillez que me llegó esta pizza me llegaran de una vez las 3 zapatillas? Me las pruebo, veo cuál es la que me gustó, la pago, y las que no, que se las lleve el mensajero de regreso para la tienda. Y bueno, esa fue como una idea salvaje que dio pie a lo que estamos haciendo hoy, que se llama TriCloud. Y TriCloud es una solución que permite a marcas y comercios enfocados en moda en ofrecer este servicio de probar antes de comprar en demanda. La tecnología te permite que en las páginas de estos comercios actives el modo TriCloud, el modo probador. Puedes seleccionar hasta 3 tallas. Tienes que te geolocaliza y geolocaliza los inventarios de la tienda y te llega un mensajero con los productos tal cual que elegiste, te los probaste, el que te gustó los pagaste y el que no se lo llevan de regreso. Si requieres más tiempo, viene otro mensajero y se lo lleva. Pero al final es extremadamente conveniente para el cliente final y para la marca, pues básicamente incrementas conversiones y las devoluciones se reinventan y se reinsertan al ciclo de moda. Ahí es un proyecto jovencito, tenemos año y medio ya que salimos. Nuestro primer mercado fue Colombia. Tenemos marcas como The North Face, New Balance, Vans, que confiaron en nosotros y que ya están en producción allá. Y más recientemente ahorita en tu nueva ciudad base, ganamos el premio, un Open Call de la marca Desigual, que fue en conjunto con Guaira. Y vamos a estar lanzando un piloto de TriCloud con Desigual en Barcelona y en Madrid. Así que ahí te voy a llamar para que hagas la primera fuera. Carlos, prueba ahí a ver cómo va Feliz. la cosa, ¿no? No, me encanta. Yo la primera vez que escuché que tú me lo comentaste, bueno, probablemente, creo que no había salido. La primera No, vez ya salió. que yo lo escuché Ujú. de ti, que me lo comentaste, me pareció increíble, me parece que realmente soluciona un tema. Y bueno, otra vez estás como en esa reinvención. O sea, al final tú eres un gran emprendedor serial, lo que llaman los americanos un emprendedor serial y bueno, qué decir de tener ese buen compañero. No me voy a meter mucho en en cómo es trabajar con tu pareja, ¿no? Porque obviamente yo sé que ustedes son muy apasionados y pueden hablar todo el día de trabajo, pero creo que combina otra vez el hecho de quién te rodeas, ¿no? Que lo dijiste en algún punto. Más allá del inversionista, más allá del compañero, es también esa mano derecha y tú eres mano derecha de ella, de quién te hace el camino más ligero, ¿no? Más liviano. Em, Fede, como este podcast se llama Las Tres Principales, quiero despedir la entrevista pidiéndote tres principios, tres ideas, tres recomendaciones incluso, lo que tú quieras, para cerrar el episodio, que tú sientas que
resume tu camino a 3.000 pies de altura, obviamente, de todo lo que has caminado como emprendedor. Oye, bueno, me surgen varias cosas a la cabeza. Lo primero eh, es un camino, en mi caso, bueno, a mí todo, en mi vida, todas las cosas que atesoro, más allá de mi vida y mi familia, eh, me han costado muchísimo. O sea, y en el caso mi señora, estuve 4 años detrás de ella, para que me parara. Y desde el punto de vista del negocio, nada, es difícil, pues. O sea, saber que te vas a meter en algo que es difícil y que va a ser sufrido, va a tener capítulos sufridos necesariamente, pero si te gusta lo que haces, si te apasiona, suena como a cliché, vas a lograr cosas que los demás no van a lograr porque van a tirar la toalla. Así como yo tiré la toalla con la guitarra porque me dolían los dedos, así si es lo que te apasiona, pues vas a seguir adelante. Entonces, lo primero es si vas a emprender, emprende en algo que realmente te apasione. Y a veces no necesariamente es una industria, a veces es un aspecto de esa industria, a veces es lo que puedes cambiar, ese estudio son muchas dimensiones, pero tienes que moverte, tiene que ser algo que cuando estás solo y puedes elegir qué vas a poner en la televisión o en YouTube, ese sería el tema que verías, ¿no? Yo creo que la pasión es muy importante. Lo segundo, yo creo que es el hablar y rebotar las ideas mucho antes de lanzarte al agua. Eh, Hay como ese idea, sobre todo con los emprendedores que estamos arrancando, de que no cuento mi idea porque me la pueden robar, ¿no? Y tienes como una locura de que vas a escuchar, le van a hacer. De verdad, mi mejor recomendación, obvio habrán casos donde no es así, te robaron la idea, pero yo en mi experiencia te puedo decir que lo mejor que te puede pasar es que agarres esa idea y la empieces a rebotar con gente que aprecia, gente que conozca la industria, etcétera, porque hacer la realidad es lo más difícil, no la idea como tal. Y lo que te puede salvar en arrancar en el ángulo correcto o no arrancar del todo o encontrar tu partner ideal o tu socio ideal es rebotar la idea. Entonces, todos estos, tener como un network de amigos, de conocidos, el ir a estos eventos donde conoces a otras personas de emprendimiento, que sabes, esta persona trabajó en esta industria, me ocurrió esta idea, déjame escribirle un correíto, les va a sorprender la receptividad que hay para rebotar ideas y para conocerte y para hablar. Creo que eso es muy importante, muy, muy importante. A veces uno tiene algo en mente y ya lo viste, y como si tienes buena imaginación, ya te lo imaginas como con mucho detalle, pero eso nunca se va a comparar con que lo sometas a la opinión de otros. Tal vez te van a tratar de desanimar algunos y tú no le haces caso, pero hasta incluso el desánimo te ayuda como a hacerle challenge a esas ideas. Entonces, esa sería como mi segunda recomendación. Rebota las cosas con más personas y sobre todo personas que sean de diferentes criterios, diferentes perspectivas, ¿no? Y mi tercer punto, y te diría que para mí es el más importante, es la fe. Tienes que cultivar la fe. Si no la cultivas, eh, y con cultivar me refiero que sea parte de tu disciplina diaria, en realidad la más importante, la que arrancas el día, estar pegadito de Dios, buscar en todas tus decisiones, en todos tus desafíos que te sientas acompañado es importante hacerlo desde el principio, sobre todo desde el momento donde tienes la máxima pasión y el entusiasmo, quizás acabas de conseguir el socio perfecto, quizás acabas de levantar capital y estás como optimista porque te sientes que te puedes comer el mundo en ese momento, que desde ese momento estés tu fe esté centrado y tengas, pues alimentes todos los días, ¿no? Porque lo cierto del caso es que van a venir momentos desafiantes y como ponerte al día con tu fe en el momento desafiante, bueno, es lo que normalmente pasa, pero si pudiéramos hacer la tarea y como eh, poner ese músculo ya un poquito más desarrollado para cuando vengan los momentos difíciles, oye, la verdad hace todo el sentido del mundo. Entonces,
te diría que la fe y la pasaría a la primera, ¿verdad? De las más importantes, esa es la primera, ¿no? Darte las gracias en mayúscula. Qué buen episodio. Gracias por el tiempo. Simplemente dejarte con que nos puedas dejar tus coordenadas, dónde te puede conseguir la gente. Sé que compartes contenido en LinkedIn. Déjanos dónde la gente puede y en qué lugares puede probar TriCloud, que ya igualmente nos dijiste aquí, nos asomaste algunas marcas. Y bueno, un mensaje final y tú despides el episodio. De verdad, Fede, gracias. Ha sido un súper placer. No, gracias a ti, Carlos. Para cualquier eh, eh, tema relacionado con TriCloud, mi correo es federico @tricloud.io. Feliz de que me escriban, más si son emprendedores, marcas, etcétera. En TriCloud.io también está la página, habla un poquito de lo que hacemos. Desde el punto de vista, ya yo, bueno, en LinkedIn soy Federico Torres Federico Torres Echenagucia, y feliz ahí de cualquier contacto con emprendedores, con ideas. Siempre me encanta rebotar las ideas de otros y las mías mismas. Así que encantados ahí de cualquier contacto. Y otra vez, gracias a ti, Carlos. Agradecidísimo por este espacio. Este, estamos cerrando, pero recuerdo cuando nos conocimos profesionalmente, porque personalmente desde niño, pero profesionalmente recuerdo que en un momento en la compañía donde necesitábamos como crear cultura dentro de la compañía, hemos contratado muchas personas y llegamos a ti. En ese momento nos ofreciste hacer una dinámica con Lego, recuerdo, y juntamos a todos los gerentes y todos los supervisores, y viniste con algo que nos explotó la mente. Nunca habíamos tenido algo así, a través de algo lúdico, algo que todos sabemos hacer. Pues fuiste ese primer gran paso para crear una cultura organizacional, y de ahí nos propulsionó varias millas hacia adelante en lo que queríamos construir, y me enseñó lo que puede hacer la diferencia, traer a alguien que sea un profesional de crear, de ayudar a las organizaciones a transformarse, de construir cultura dentro de tus equipos. Yo lo aprendí honestamente con esa dinámica que tuvimos. Y hasta el sol de hoy tenemos personas que trabajamos con nosotros en ese momento, que me comentan acerca de la dinámica. Algunos de ellos trabajando hoy en los dos recientes que recuerdo. Uno está acá en Chile en el grupo Security, es la cabeza de AI, y hablamos el otro día. ¿Te acuerdas la dinámica del Lego con café? No, eso estuvo buenísimo. Por cierto, eso no lo hacen acá. O sea, creo que fue una experiencia que nos marcó bastante, y darte las gracias también por eso y por todo el contenido que has generado en el tiempo, y que seguimos con mucha atención. Gracias a ti, lo abrazo, cada una de las palabras no lo tomo a la ligera, así que nada, seguimos en contacto y un fuerte abrazo. Vale, Carlos, un abrazo. Saludos por la casa. Gracias a ti. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube totalmente gratis, dejarme tu comentario, tu valoración en Spotify y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz.